Alegoría política. Contrastando opiniones. Reinventando lo público. Toda la comunidad debe de pagar. Mi opinión es esta: si en su casa no le enseñaron a respetar, que lo enseñen en la casa. Redacta, Roberto, di la verdad. Alegoría política. Con la justicia. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Alegoría Política, un espacio de análisis político local que buscamos dar voz a la sociedad civil organizada. Yo soy María Julia Castañeda. Y yo soy Marcos Hernández. Y bueno, como les hemos estado informando a través de nuestras redes, el día de hoy hablaremos sobre la corrupción en México y los esfuerzos que se hacen día con día para combatirla. La cultura de la legalidad es la respuesta de Hagámoslo Bien, una iniciativa de varios sectores de la sociedad civil que en conjunto buscan promover y concientizar a los ciudadanos de vivir y apoyar precisamente la cultura de la legalidad. ¿Por qué? Hagámoslo Bien lo explica de la siguiente manera. La cultura es el cemento que construye la sociedad, es lo que creemos, cómo nos comportamos y tomamos decisiones. Entonces, en una cultura de la legalidad, las personas están convencidas de que cumpliendo las normas se vive mejor, cumplen sus proyectos personales y construyen un mejor futuro para todos. Es un ganar-ganar en todos los sentidos, porque cumpliendo las normas nos desarrollamos de la mejor manera posible y construimos un mejor futuro para todos, ¿no? Pero, ¿qué pasa en nuestra sociedad que no estamos cumpliendo las normas? ¿Por qué la corrupción se ha convertido en uno de nuestros mayores males? ¿Y por qué México es el país 34 de 34 en materia de corrupción entre los miembros de la OCDE? Bueno, para aclarar esta y otras dudas, el día de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Camelo Schwartz. Correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación, María Julia. Gracias, Marcos. No, muchas gracias a usted por acompañarlos. Y a nuestro auditorio, bueno, a lo largo de este programa hablaremos sobre estos temas. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, no duden en contactarnos. Hay que abrir el diálogo entre nuestra audiencia. Les recordamos nuestras redes sociales. Es en Twitter, alegoría-pol, y en Facebook nos pueden encontrar como Alegoría Política. Y bueno, les presentamos a nuestro invitado. El doctor Alejandro Camelo es un regiomontano que ha destacado por combinar su profesión de médico otorrinolaringólogo con el compromiso ciudadano. Fundador en 2001 de Conciencia Mexicana por México, ha logrado etiquetar productos de más de 50 empresas mexicanas que llevan todos los días mensajes sobre cultura de la legalidad a miles de consumidores. En fechas recientes, Conciencia Ciudadana por México y Hagámoslo Bien unieron sus esfuerzos. El día de hoy, el doctor Camelo participa activamente en Hagámoslo Bien como parte de su consejo, además de ser el titular de su red universitaria. ¿Estamos bien? Muy bien, gracias por la invitación. Y me gustaría agregar a el por qué enfocar tanto ánimo, tanto trabajo, tantos recursos a la cultura de la legalidad. El principio es muy simple. México tiene muy graves problemas de todo tipo. Y la gran mayoría de esos problemas, no quisiera etiquetarlos que están en relación a la corrupción, aunque así sea. Quisiéramos llamarlo a la ilegalidad. Okay. El común denominador de los países a los que admiramos es porque la ley se aplica a todos por igual. Si eres famoso, si eres rico, si eres pobre, si eres empresario, si eres periodista o si eres servidor público, la ley se aplica a todos por igual. La excepción es cuando esto no ocurre, pero la regla es que las leyes se aplican por igual a todos en aquellos países a los que admiramos. Los países como México, tristemente, en donde existe desigualdad social y graves problemas de todo tipo, es porque la ley se aplica a discreción. La ley no aplica para igual y eso hace que exista la impunidad que retroalimenta la ilegalidad misma y es un círculo interminable que hemos vivido la generación de ustedes que son tan jóvenes, la generación mía que somos mucho más viejos y la generación de quienes nos precedieron. Esto ha ido aumentando, incrementándose a través del tiempo hasta que la situación nos rebasó. Posiblemente pudiéramos poner la fecha hace 5 años, cuando la inseguridad convulsionó a nuestro estado, a nuestra ciudad, a nuestro país, porque esa serie de pequeñas ilegalidades que empezaba justamente con nosotros como los ciudadanos y que se enlazaba eslabón tras eslabón, fue permeando a todos los grupos sociales hasta que
se perdió el control de la misma y llegó a los grupos criminales que tanto daño han hecho a nuestro país. Ahorita mencionaban la importancia de la cultura de la legalidad porque nos permite convivir mejor, dejar de ser individuos y convertirnos en ciudadanos. Un individuo piensa para sí mismo, un ciudadano aprende o actúa para vivir en armonía con los demás ciudadanos. Nuestro país es un país de individuos. Si ustedes ven los países nuevamente a los que admiramos y escojan el que ustedes quieran de ejemplo, no nada más se piensa en uno mismo, sino se piensa en los demás. Es importante la cultura de la legalidad para vivir en armonía, pero yo quisiera ser un poco más claro y quizás dramatizar con realismo lo que realmente ocurre en nuestro país. Si realmente tendríamos que hacer algo para que las cosas cambien en este país, es porque tenemos 50 millones de pobres. Y a fin de cuentas, ese problema que quizás es el número 1 de nuestro país, es consecuencia de la ilegalidad y de la impunidad y de todo lo que esto implica. Imaginen a nuestro país como un rompecabezas en donde muchas piezas están fuera de su sitio y que quisieran acomodar una por una. Okay. Creo que si arregláramos y pusiéramos primero el cumplimiento de la ley, muchas de esas piezas se irían acomodando solas. Si la ley se aplicara a quien hace mal uso de los recursos públicos, tendremos más dinero para educación y para combatir la pobreza, en vez de ir a combatir la pobreza por sí misma. Si la ley se aplicara correctamente a quienes delinquen, se abatiría la delincuencia. Pero las cosas no son así y esa es la razón de que en Hagámoslo Bien decidimos usar todo nuestro esfuerzo, el talento que pudiéramos tener y todas nuestras herramientas para luchar en favor de la cultura de la legalidad, algo que nos conviene a todos. Muy bien. Así es. Qué interesante. Entonces, bueno, a partir de la cultura de la legalidad podríamos decir que acabaríamos con nuestros males como sociedad, ¿no? Por lo menos con la mayoría. Con la mayoría. ¿Y cómo empezamos? Esa es una muy buena pregunta. Hemos tratado de cambiar este país apedreando a los que están en el pico de la pirámide. Cambiar un presidente, tumbar a un gobernador, criticar en redes sociales y ver quién da la mejor crítica y quién recibe más likes por ello. Y yo no creo que, nuevamente pongo de ejemplo a los países que admiramos, tengan gobernantes excepcionales. Son hombres y mujeres talentosos quienes gobiernan esos países sin duda alguna. Pero lo que hace la diferencia no son los gobernantes, lo que hace la diferencia son los ciudadanos. Claro. Imaginen en cualquier país de América Latina que tenemos tantas carencias, que se logre remover a un presidente o un gobernador. Lo único que lograremos es que se ponga otro y que esa pirámide en descomposición desde la base siguiera operando igual. No habríamos logrado nada, no lograríamos cambiar nada. Tenemos que ser realistas y quien pretenda cambiar un país tiene que pensar que esto tiene que ser con mucho esfuerzo y por lo menos nos llevará por lo menos una generación para empezar a ver cambios. Si queremos seguir con la misma tendencia del insulto y el de derrocamiento legal o ilegal de quienes administran los recursos públicos de todos, y seguimos nosotros comportándonos como nos comportamos, con pequeñas ilegalidades que en la pirámide conforme van subiendo se hacen cada vez más graves, pero que se alimentan de la base, nada va a cambiar en este país. Así es que todo tiene que ser con un gran esfuerzo. Nada va a cambiar sin un esfuerzo. Y eso implica que todos, de una forma o de otra, tenemos que salirnos de nuestro círculo de confort. Todos tenemos que hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer. Todos tenemos que sacrificar algo que puede aparentar ser un sacrificio, pero que sin duda nos va a retribuir en algo que nos beneficie. Okay. El objetivo real, por ejemplo, de la mayoría de los que estamos tratando de mover esto hacia la cultura de la legalidad es quizás para los mexicanos que no han nacido. Para que ustedes, cuando empiecen a planear una familia, ustedes jóvenes, empiecen a educarla en otro contexto, en el respeto al orden, que es el preámbulo de las leyes, y que enseñen a sus hijos que el respeto a la ley no es opcional,
y que el respeto al orden no es opcional, es parte como el vestirte por la mañana y ponerte los zapatos, que es algo que tiene que estar inherente a las personas. Ok. Y estamos por eso, una de las partes con las que iniciamos de mandar mensajes en empaques es para tratar de empezar a sembrar una semilla que dentro de 20 años sea un árbol frondoso, que repitamos, y lo hemos repetido textualmente 1,000 millones de veces en empaques, la cultura de la legalidad es lo que nuestro país necesita. Soy puntual, soy honrado, soy mexicano. Habla con tus hijos 5 minutos al día de orden, respeto y legalidad. El respeto a la ley es responsabilidad de todos. Las pequeñas ilegalidades no son cosa de risa. Y esas cosas las repetimos cuantas veces podamos. Como las pequeñas ilegalidades de exceder el límite de velocidad o estar manejando con más alcohol del que se debiera y que terminan en graves tragedias. Y que muchas veces para los jóvenes que no recibieron esa educación en su casa, resulta hasta cómico. Y se auxilian con mucha frecuencia para ver dónde no hay campañas antialcohólicas y evadir la ley. Y esos pequeños sacrificios son los que tenemos que hacer. Cambiar nuestras actitudes que cotidianamente tenemos y que inmediatamente corregimos cuando alguien tiene la oportunidad de estar en un país diferente al nuestro, donde sabemos que las leyes se respetan y que seas quien seas, si rompes la ley vas a tener consecuencias. Claro. Eso es lo que tenemos que cambiar, salirnos de nuestro círculo de confort y tratar de, como una piedra en el agua, ser transmisores de esta sensación y de que si alguien cerca de nosotros, cada quien en su propia generación, le resulta cómico o normal romper la ley en cualquier aspecto, nuestra obligación hacerle ver que está mal manejar bajo los efectos del alcohol, que está mal comprar piratería, que está mal dar una mordida, que nos afecta a todos. Claro. Y que tenemos que quitar lo que alimenta el pico de la pirámide, que somos nosotros que estamos en la base de la pirámide. Sí, claro, porque después nos quejamos de nuestros gobernantes, ¿no? Llegamos a la indignación a veces hasta cierto punto de que, ay, están robando, está pasando tal cosa, y no nos ponemos a pensar, bueno, decimos, no hacemos nada, ¿qué podemos hacer? Y nos quedamos ahí. Pero bueno, esto es lo que podemos hacer, Sí. romper nuestra zona de confort y cumplir la ley. Y si vemos que alguien no está cumpliendo la ley, señalarlo. Correcto. Muy bien. Correcto. Hay otra cosa que tenemos que corregir y es el sentido de pertenencia de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país. Nosotros no sentimos que nos pertenece nuestra ciudad, por lo menos es la percepción que tenemos muchos. Claro. Y si se comete una ilegalidad, un ilícito, como los que vemos con tanta frecuencia en los periódicos, que algunos serán ciertos y otros no, pero no tenemos duda de que ocurren y todos lo sabemos. Mientras no me afecte mi bolsillo y yo pueda subirme en mi automóvil y pueda venir a clases, pues no pasa nada. Pero la gente que piensa como ciudadano, le duele como si le hubieran sacado de la cartera ese dinero que se llevaban. Tenemos que tener el sentido de pertenencia y el sentido de indignación. Quien abusa del dinero público en el poder, a quien roba es a los más pobres. Tenemos que recuperar el sentido de propiedad, las calles por donde circulamos, el transporte público, los puentes peatonales, las plazas, son nuestras. Se hizo con el dinero nuestro, con el producto de nuestro trabajo, en el caso de ustedes, de sus padres. Y si esos recursos que se colectan en base al trabajo de todos los mexicanos son mal aplicados, debemos de tener la capacidad de indignación y comportarnos como ciudadanos y con absoluto apego a las leyes, demostrar nuestra indignación y nuestra inconformidad. Nosotros vemos con frecuencia que se van algunas asociaciones a ver lo que está ocurriendo en Colombia, que son cosas muy loables y muy dignas de aprender de ellos. Vamos a traer a un personaje de Guatemala, a la fiscal, que logró grandes cambios y está avanzando mucho en la cultura de la legalidad.
pero también nosotros tenemos motivos para sentirnos orgullosos. Están pasando cosas en nuestro país y especialmente en nuestro estado que nos deben de empezar a llenar de ánimo. Cuando empezamos a tratar de trabajar en esta de la cultura de la legalidad hace 5 años, pensábamos que íbamos a ser el vengador solitario y anónimo, pero cuando empiezas a ver y empiezas a meterte al subsuelo de las cosas que se tratan de mover en una sociedad, te das cuenta de la gran cantidad de personas, de asociaciones que están haciendo grandes cosas desde hace mucho tiempo y que ahora se empiezan a ver resultados. Nuestro estado está en una situación política impensable. Es una posición política que, para bien o para mal, es nunca vista en el país. Un gobierno que en las elecciones obtuvo, sin un partido político que lo avalara, el doble de la suma de los otros partidos. Y un gobierno que está diciendo, necesitamos a los ciudadanos. Ok, vamos a decir a los ciudadanos, aquí estamos, respondemos a tu llamado, pero no nos falles. Y te damos la confianza absoluta como ciudadanos hasta que no nos demuestres que no la mereces. Pero tenemos que ser solidarios y empezar a creer en algo y en alguien. Y si en quien creímos no resulta que era quien pensamos, volver a reaccionar y hacer que las cosas sigan ocurriendo. Claro. Debemos de ver esta situación política de lo que ocurre en nuestro estado no como un mérito de alguna persona o el mérito de algunas personas. El mayor mérito es el de los ciudadanos y debemos sentirnos orgullosos de ello y debemos seguir avanzando en ello. Así es que esa es la razón por la que en Hagámoslo Bien, en resumidas cuentas, estamos trabajando para fomentar la cultura de la legalidad, porque es el camino. Claro. Y Hagámoslo Bien ha trabajado en muchas vertientes al respecto. Se ha capacitado una gran cantidad de personas en lo individual y en empresas para que fomenten la cultura de la legalidad y estarlo permeando y replicando y exponenciando lo más posible. Y no que sea una cuestión filosófica, sino una cuestión práctica. Okay. Hagámoslo Bien estará festejando su segundo año oficialmente, aunque la verdad es cosas que teníamos más tiempo de estar trabajando en diferentes acciones, pero ¿se inició prácticamente a finales del 2013? Correcto. Ok. Y entonces pues vamos a tener un evento que tenemos que aprender de lo que han hecho otros, y esto es una gran oportunidad de aprender lo que se ha hecho en Guatemala. Okay. Y no es que queramos nosotros venir aquí a traer a alguien que nos diga cómo hacer un movimiento, sino simplemente que nos enseñen otras formas de socialmente y legalmente generar una presión social para que las leyes se cumplan. Y la fiscal Telma Aldana pues va a ser una gran conferencista, una mujer que goza ya de un prestigio internacional, y sin duda tendremos que aprender ya mucho de ella. Así es que la invitación es para que el día 24 en Cintermex puedan escuchar su conferencia, que creo que va a ser de gran utilidad para todos. Okay, muchas gracias a todo nuestro auditorio. Es el 24 de noviembre, el próximo martes. Correcto. A las 6:30 se pueden registrar en la página de Hagámoslo Bien. Simplemente entran a hagámoslobien.org. Correcto. Ahí pueden ver la invitación a esta conferencia, que va a ser el próximo martes, y que va a venir la fiscal de Guatemala, Telma Aldana. Bueno, ya sabemos lo que acaba de pasar en Guatemala, que fue también algo inesperado, que el presidente fue cambiado, fue ¿cómo lo podríamos decir? Fue acusado de corrupción, y bueno, salió de su gobierno, de su administración, dejó su administración, y bueno, ella nos va a venir a platicar qué fue lo que pasó y cómo se logró. Y bueno, lo podemos tratar de aprender, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se organizó la ciudadanía? Y ver cómo lo podemos aplicar nosotros. Correcto. Y eso es un punto muy importante, porque el tratar de cambiar las cosas, hay organizaciones con un gran nivel académico y que con gran conocimiento de cuestiones específicas y legales, que están trabajando fuertemente desde hace mucho tiempo para mejorar las leyes, mejorar la aplicación de las leyes. Hay otras que están luchando a nivel intermedio, por ejemplo, Mexicanos Primero, para mejorar la educación. Renace, que está trabajando para
mejorar la aplicación de la ley a través de los juicios orales y rehabilitando a quienes están presos injustamente, cuestiones demasiado técnicas. Pero nosotros como ciudadanos, lo único que tenemos que hacer, quienes no seamos especialistas en esos temas, es fortalecer nuestra participación como ciudadanos y cumplir con nuestra obligación. No todos podemos ser un especialista en la aplicación de la ley y de la justicia, pero sí podemos ser expertos en el comportamiento cívico, sobre todo los que tuvimos acceso a una preparación universitaria. Y es nuestra obligación no solamente enseñárselo, sino que nuestros hijos, sus hijos, mis nietos, lo hagan mucho mejor de lo que lo hemos hecho nosotros hasta ahora. Es nuestra obligación. Claro, enseñarlo a las nuevas generaciones, que son las que pueden traer el cambio, ¿no? Que deben traer el cambio. Pues sí, tantas cosas de las que podemos platicar. ¿Nos puede platicar un poquito, doctor, sobre el Conciencia Ciudadana por México, la asociación que usted preside? Sí, Conciencia Ciudadana por México también nació hace 5 años, muy cerca de la fecha en que realmente inició Hagámoslo Bien, y otras asociaciones civiles que finalmente confluimos en un mismo punto, y tratándose de organizaciones que no buscan más que el beneficio de la sociedad, ninguna de nosotros pretendemos que esto finalmente se convierta en un movimiento político, sino que es absolutamente ciudadano y sin ningún interés personal ni de organización. Iniciamos hace 5 años en base a una carta que escribí casi sin pensarlo en un aeropuerto, y que la mandé oficialmente a la Presidencia de la República y que posteriormente se hizo viral. Sí. Y esa carta pues generó un compromiso, ya que uno debe asumir que es responsable de sus actos, y aunque yo cometí el acto de escribirla y mandarla oficialmente, nunca esperé que fuera a tener esas consecuencias. Así es que después de esa respuesta tan inesperada, por cierto, debo decir que yo no la puse a circular, alguien la puso a circular y le ha cambiado el nombre ahora al presidente actual. Tratamos 2 o 3 personas, Luis Patrón y otras 3 o 4 personas más, de hacer un proyecto que no tuviera costo y que tuviera el mayor alcance posible. Y entonces decidimos mandar los mensajes en los empaques, y muchos empresarios han respondido haciendo un proyecto que no tiene costo para nadie, que le da un valor agregado a un contenedor que es el empaque de algún producto, y que cumple uno de los principios de la educación, que es la repetición. El repetir hasta el cansancio y leerlo conscientemente o subliminalmente, pero está repitiendo que la cultura de la legalidad es el camino. Hagámoslo Bien, una organización con una gran infraestructura y con un gran liderazgo de Alberto Fernández. Tuvimos oportunidad de reunirnos en varias ocasiones y decidimos en Conciencia Ciudadana por México sumarnos a Hagámoslo Bien, y para fines prácticos somos nosotros parte ahora de ellos, y lo hacemos con mucho gusto y con mucho entusiasmo. ¿Qué otras asociaciones o iniciativas participan en Hagámoslo Bien que nos pueda mencionar? No tengo los nombres, son alrededor de creo que 50. Siendo yo un consejero reciente, no tengo esa información al detalle, pero creo que en la página lo podrían encontrar con facilidad. Muy bien, perfecto. Ya vimos qué es la cultura de la legalidad, cómo podemos aplicarla y cómo esta responde a muchos males de nuestra sociedad, ¿no? Nada más para ya casi finalizar, porque bueno, les compartimos a nuestro auditorio que el doctor nada más nos va a acompañar la mitad del programa. La siguiente mitad del programa vamos a estar analizando cifras precisamente sobre la corrupción, y yo quisiera compartirle una de estas cifras, doctor. De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción, el 33% de la población mexicana aceptó haber ofrecido dinero a cambio de algún servicio, por lo que el soborno es la forma de corrupción más común en México. Y aquí lo que más llama la atención es que las familias más pobres deben emplear hasta 1/3 de sus ingresos en sobornos. Pero el porcentaje es significativo incluso entre quienes reciben ingresos medios o altos, alcanzando el 14% del gasto familiar. A pesar de estas cifras, 8 de cada 10 mexicanos afirmaron que los ciudadanos pueden hacer una diferencia contra la corrupción. Entonces, lo sabemos, pero no lo llevamos a la práctica, ¿no? Y ya nos está afectando no solamente como sociedad, en nuestros bolsillos, la forma más básica de supervivencia. Es una estadística
terrible. Y el lugar que ocupamos en la introducción que hiciste es terrible. Es motivo de vergüenza y de indignación. Así es. Y lo que acabas de decir también es muy cierto. Ahora, con una iniciativa en proceso de Hagámoslo Bien, estamos formando la red interuniversitaria. Okay. Ya tuvimos entrevistas, y esto va respecto a lo que comentabas hace un momento. Ya tuvimos entrevistas con el rector Antonio Dieck y con el rector David Noel. Okay. Y van a participar todas las universidades del área metropolitana. Y vamos a tratar de generar proyectos universitarios que vayan en favor de la cultura y la legalidad. Okay. No pretendemos hacer proyectos que ya sean inspiracionales. Tenemos muchos y son muy útiles, sumamente útiles, pero tenemos que pasar a la acción para abatir esos números. Te podría agregar otro número que tiene que ver con las ilegalidades, que es el número de muertes que tenemos por accidentes automovilísticos. Okay. Es un número que también debería darnos vergüenza, sobre todo que las últimas estadísticas ponen en evidencia que Monterrey es la ciudad con más colisiones en el país y por lo tanto, y por consecuencia directa, con el número más grande de lesionados y de muertes. ¿Qué le puede doler más a una madre? ¿La muerte de un hijo en manos de la delincuencia organizada o la muerte de un hijo que fue atropellado por un joven que venía bajo los efectos del alcohol? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para evitar las muertes de la delincuencia organizada? Muy poco, Claro. muy poco. Pero ¿qué podemos hacer para abatir esos accidentes que son producto de ilegalidades? Cambiar con acciones concretas, directas, que nos impliquen un esfuerzo, nuestro quehacer cotidiano. Nos subimos al automóvil y pisamos el acelerador. Nunca volteamos a ver los anuncios del límite de velocidad. Y si tenemos la mala suerte de que algún oficial de tránsito nos quiera infraccionar, somos los que promovemos la corrupción. Y estamos hablando de ilegalidades que cuestan vidas. Así es que llevar a la acción para que no solamente el número de accidentes, sino esos números catastróficos de la cantidad de dinero que se fuga y que podría ser aplicado para hacer de todo esto un mejor país, tenemos que abatirlas con esfuerzo. No se va a abatir enfrente de la computadora poniendo pensamientos filosóficos y dando likes o criticando. Tenemos que hacer un estilo de vida distinto. Muy bien, entonces esta red universitaria que engloba a muchas universidades en Monterrey está iniciando, ¿verdad? Está en iniciando. proceso de formación. Y bueno, quien quiera unirse puede escribir al correo hola@hagamoslobién.com y bueno, se les va a dar información cómo se puede participar en esta nueva iniciativa. Claro que Así sí, es. por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Gracias un a gusto ustedes por su contar con invitación. usted. Gracias. Un Vamos a un privilegio. corte y regresamos. Gracias. Regresamos a Alegoría Política, este programa es de análisis político que da voz a la sociedad civil organizada. Por favor, escríbanos en nuestras redes sociales, se los recordamos, es en Facebook Alegoría Política y en Twitter nos pueden encontrar como alegoría_pol. Y bueno, acabamos de hablar con el doctor Alejandro Schwartz sobre la importancia de la cultura de la legalidad en México. Son muchas cosas las que nos llaman la atención, ¿no? Podemos decir que México es un país muy bonito, un país que tiene muchas riquezas, pero pasan cosas muy raras. Como ciudadanos nos hemos dado cuenta de la corrupción, de la impunidad, de la violencia, bueno, de todos los males que nos aquejan como sociedad. Entonces nos preguntamos cómo combatirla. La respuesta que podemos encontrar es la cultura de la legalidad, simplemente cumpliendo la ley, ¿no, Marcos? Así es, la única manera de poder solucionar ese problema es, como dices, tener una cultura, es estar cumpliendo lo que se nos dice, porque por algo se dice. Claro, y además que si bien es cierto que nuestra constitución, por ejemplo, es sabido que es de las mejores constituciones del mundo, está bien bonita, está bien formadita y bueno, en realidad no se cumple.
y nos preguntamos por qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en México? ¿Qué crees que pase, Marcos? Realmente lo que creo yo que pasa en México es que lo que nos afecta es que no tenemos conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor. Claro. Pienso que tomamos todo a la ligera, no tomamos todo, bueno, como muy en serio, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que si cumplimos las leyes, obviamente vamos a poder vivir de una manera más, pues vaya, más armónica, no sé si se puede decir así. Claro, podemos cumplir lo que nosotros queremos hacer, nuestros proyectos personales, mientras que construimos un mejor país. Y que bueno, eso se va a reflejar en las futuras generaciones, en nuestros hijos, en los que sigan, ¿no? Que haya un mejor país. Llama mucho la atención esa cifra que mencionábamos al principio. Además de ser el país número 34 de 34 países miembros de la OECD con mayor corrupción, México se ubica en el lugar número 103 de 175 países y obtiene una puntuación de 35 sobre 100 en el tema de corrupción. Esto es de acuerdo con la misma encuesta, el índice de percepción de la corrupción realizado el año pasado por Transparencia Internacional. Entonces, bueno, ahí nos preguntamos qué pasa, ¿no? ¿Por qué seguimos teniendo estas calificaciones? Ya sabemos que hay muchos problemas, la desigualdad social, como nos explicaba el doctor, y creo que es muy valiosa esta información que nos dijo. Él nos dijo que para acabar con la desigualdad económica, la desigualdad social, simplemente es cumplir la ley. Así todos los recursos se van a distribuir como deben de ir, ¿no? Como deben de ser. Entonces, dejar de culpar también al sistema y pensar qué estamos haciendo mal nosotros. Entonces, por un momento, dejemos de pensar en el gobierno, en el sistema. También dijo el doctor, hicimos un cambio histórico y creo que tiene mucha razón. Ya no tuvimos tiempo de preguntarle qué hacemos con este nuevo gobierno, cómo podemos realmente hacer un cambio como ciudadanos, ya que se hizo un gobierno ciudadano, ¿no? Así es. Pero de aquí vamos a pensar, bueno, nosotros los mexicanos, ¿qué hacemos y qué estamos haciendo mal? Ya vimos que las familias gastan 33% de su dinero, 33% de la población mexicana gasta 1/3 de sus ingresos en corrupción. De hecho, me parece que ayer estaba viendo las noticias y vi que si la corrupción fuera una empresa, sería la segunda más poderosa en todo el mundo. Qué impresionante. Ajá. Y bueno, también están lo de los costos de la corrupción, ¿no? Además de esto, ¿qué nos cuesta la corrupción? Mira, la corrupción le viene costando al país cerca de 10 puntos del PIB, que según tenemos calculado los analistas, es poco más de 1.2 billones de dólares. Esto equivale a 3 veces el ingreso en divisas que tiene Pemex, o casi 6 veces lo que los migrantes mandan en remesas, o 4 veces los dólares que atrae al país el narcotráfico. Bueno, y me llama la atención que aquí se mencione el narcotráfico, ¿no? Cuando, bueno, es también parte de la corrupción. Yo creo que ya está tan enraizada en nuestra sociedad que ya... ¿Y cómo percibimos la corrupción? 71% de los mexicanos considera que la corrupción crece cada vez más. Y bueno, la mayoría, 7 de cada 10, le echan la culpa a los órganos de gobierno. Antes de irnos con la corrupción en la parte más alta de la pirámide, como comentaba el doctor, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para, con la cultura de la legalidad, poder mejorar como sociedad? Hagámoslo bien. En su página de internet nos comparte unos consejos. Ellos nos dicen, bueno, hay cuatro áreas en donde podemos atacar nuestros problemas como sociedad y aplicar la cultura de la legalidad. Es en el trabajo, en la calle, con la familia y en comunidad. Mira, en el trabajo podemos ayudar respetando las opiniones de los compañeros y reconocer sus talentos y sus capacidades. En la calle, ser consciente de que no estás solo y que tus acciones van a afectar a los demás y a tu ciudad principalmente. También con tu familia, que si construyes en tu familia un espacio en el que se respete el valor de los demás, pues vas a inspirar, pues vaya. Un ambiente de respeto, ¿no? Así es. Y en tu comunidad, también colaborar con los demás para el mejoramiento de espacios públicos. Muy bien, entonces en el trabajo, bueno, en todas estas áreas, simplemente a través del respeto, escuchar las opiniones de los demás, respetarlas, ser consciente que nuestras acciones afectan a los demás y
Y bueno, en la familia es algo muy importante porque ahí es donde nos formamos, ¿no? Se ha dicho que la familia es el centro de la sociedad y claro que sí, porque ahí es donde empezamos, ya en la vida en comunidad ya nos vamos formando, pero entonces ahí es donde se empiezan a formar nuestros valores que realmente importan, ¿no? Así es. Y bueno, continuamos con estas cifras que son realmente muy impactantes. Además, la policía y los partidos políticos tienen el mismo nivel de desconfianza. ¿Cómo ves? Pues la verdad es que sí lo veo como muy impresionante porque también comentan esta misma percepción. Ajá. Que los funcionarios públicos y el sistema judicial también reciben prácticamente la misma calificación. Okay, entonces no confiamos en nuestras instituciones y bueno, nosotros no hacemos nada por cambiarlo. Vámonos a Nuevo León. La tasa de prevalencia de corrupción por cada 100,000 habitantes en Nuevo León es de más de 6,000 personas. Okay, entonces, bueno, cada 6,000 personas de 100,000 Así es. son corruptas frecuentemente, ¿no? En pocas palabras. Así es. Y ¿cómo vemos a la corrupción? Bueno, es muy frecuente, de acuerdo con la percepción que tenemos. Para nosotros es muy frecuente que haya corrupción. Y bueno, ¿cómo lo podemos? Nos damos cuenta con lo que ha pasado en el gobierno, ¿no? Pues sí, realmente yo creo que el hecho que marcó este tipo de corrupción fue fueron recientemente las acusaciones que recibió el exgobernador de Nuevo León, sí, claro. Rodrigo Medina, por enriquecimiento ilícito, además de que se le acusa de corrupción, también se le acusa al padre, a los hermanos y a los colaboradores del mismo. Sí, claro, y bueno, esto marcó mucho la historia de Nuevo León. De hecho, es el gobernador más corrupto, sí, de acuerdo con lo que se ha dicho últimamente. Y fue acusado por diversos actos. De hecho, se hizo hasta una denuncia penal que no procedió aquí en Nuevo León. Entonces, Consejo Nacional Ciudadano se la tuvo que llevar a una corte federal. Y bueno, ahí sí procedió, pero ya la acaban de desechar. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con Rodrigo Medina? Jaime Rodríguez prometió que lo iba a meter a la cárcel, ¿no? Así es. Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Crees que lo haga? Pues yo creo que esto es más un caso federal. No sé si Jaime puede hacer algo. Sin embargo, dijo en campaña que iba a estar al pendiente de lo que Rodrigo Medina hizo durante su gestión. Sí, claro. Yo creo que este próximo año vamos a ver si realmente va a hacer algo contra Medina o si lo va a dejar, pues vaya, en el aire. Bueno, ya no sabemos en realidad qué es lo que vaya a pasar. Mira, se estima que la familia Medina adquirió bienes inmuebles en México y en el extranjero por más de 500 millones de pesos. Cantidad, dicen, inaccesible para ellos si se toman en cuenta sus ingresos. Y bueno, la verdad es que no pudieron haber tenido esa cantidad de dinero si se calculaban sus 6 años. Claro. Su sueldo no era suficiente para cubrir dichos gastos. Ok, ahí es donde si tratamos de hacer un poquito de cuentas, no cuadra, ¿no? No, la verdad no cuadra. ¿De dónde salió todo ese dinero? Muchas propiedades, muchas cuentas, mucho dinero que no sabemos de dónde salió. Y bueno, no, al parecer no va a recibir algún castigo. También otro caso que vale la pena mencionar ahorita es el de Enrique Peña Nieto, ¿no? Ya sabemos qué es lo que pasó con la famosa Casa Blanca, todo lo que se le ha acusado y bueno, no ha pasado nada. Como les comentábamos hace un ratito, en Guatemala sí pasó, se pudo actuar en contra de los actos de corrupción del expresidente. Y bueno, si queremos entender un poco qué es lo que pasa y qué nos diferencia o qué podemos hacer nosotros como mexicanos también, por favor, los invitamos a que asistan a la conferencia del próximo 24 de noviembre con Telma Aldana. Okay. Es gratuita, ¿verdad? Sí, es gratis, se pueden registrar en la página de internet. Y bueno, los invitamos también a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Les recordamos nuestro Facebook es Alegoría Política y en Twitter nos pueden encontrar como Alegoría-Pol.
Seguimos platicando aquí sobre la cultura de la legalidad, la importancia de la cultura de la legalidad para combatir la corrupción y muchos problemas en nuestra sociedad como mexicanos. Hablábamos precisamente de la importancia de la cultura de la legalidad y bueno, uno de los puntos más importantes es que no tenemos organismos que regulen los propios organismos de gobierno, ¿no? De hecho, Transparencia Mexicana considera que solo un cambio de tajo en la estrategia anticorrupción permitirá que México abandone la posición de estancamiento en la que se ha mantenido por casi una década. Entonces, y hace varias recomendaciones. Una es la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que bueno, ya sabemos que ya se creó, pero también propone que debe ser nacional y no solo federal, además de fiscalías y órganos internos que puedan estar al pendientes de qué es lo que pasa y que también sean independientes. Esto es muy importante porque bueno, ya sabemos lo que pasó con el caso de Peña Nieto de la Casa Blanca, que se creó esta fiscalía para investigar el caso y que bueno, al parecer no era independiente y no hubo alguna repercusión, ¿no? No hubo algún cambio. Entonces, para realmente poderlo hacer, debemos hacer un órgano independiente que regule. Esto debería ser en el plano de gobierno. Bueno, las medidas de contracorrupción son también. 3. Una es la transparencia económica y financiera de los partidos políticos. Esta puede ser la publicación en internet de las cuentas anuales detalladas de los partidos políticos y entidades a ellos vinculadas. Otra puede ser la publicidad obligatoria de los préstamos otorgados a los partidos, así como la prohibición de su condonación por entidades financieras y tipificar jurídicamente el delito de financiación ilegal de los partidos. El segundo punto es transparencia y democracia electoral, que puede ser modificar la legislación y el sistema electoral, estableciendo listas desbloqueadas o abiertas en las que se pueda tachar o incluir o excluir algunos candidatos, o también publicar obligatoriamente el currículum o datos biográficos de todos los candidatos, que es muy importante, ¿no? Conocer quiénes nos van a representar el día de mañana. Claro, los candidatos y bueno, quiénes son nuestros representantes. También es muy importante la transparencia, ¿no? Y dentro de la transparencia poder rendir cuentas sobre dónde se está yendo nuestro dinero, en qué se está gastando, pero bueno, volver nosotros también a empezar a hacerlo. Para poder exigir nosotros debemos hacerlo, ¿no? Entonces la cultura de la legalidad es importantísima, hay que recordarlo, hay que recalcarlo y vivir día con día haciendo cosas que nos beneficien a nosotros y a nuestra sociedad, dejar de pensar de manera egoísta y bueno, que resolviendo únicamente nuestros problemas momentáneamente vamos a mejorar. Y bueno, y por último, el marco jurídico e institucional para prevenir la corrupción, que principalmente es establecer un tope o límite máximo de mandatos en los cargos políticos. Y también cualquier condena por delito asociado a la corrupción debe llevar aparejada la inhabilitación efectiva para el ejercicio de cargos públicos. Esos son solo algunos ejemplos de medidas contra corrupción en estas 3 áreas tan importantes dentro de una sociedad, ¿no? Ok, entonces en caso de que, bueno, hacer algo para que en caso de que llegue a delinquir un funcionario pueda pagar las consecuencias, ¿no? Así Pero esto es. ya existe en la legislación, de hecho, no recuerdo muy bien en qué artículo, pero sí hay toda una legislación hecha para poder castigar a los funcionarios que incumplan la ley y caigan en estos casos. Yo creo que lo que debemos hacer es hacerlo más rápido porque en realidad es demasiado tardado. O sea, en caso de que un funcionario incumpla o sea acusado por actos de corrupción, bueno, son mínimo 2 años antes de que se le pueda acusar y después de ahí ya sabemos que el proceso es lentísimo, ¿no? Entonces, bueno, sí hay muchas cosas en las que debemos cambiar, pero antes que nada debemos de pensar que todos somos un rompecabezas. Entonces debemos empezar, como nos decía el doctor, somos la primera pieza para armar este rompecabezas para que las cosas puedan mejorar. Y no es
no es opcional el decir voy a cumplir la ley o no la voy a cumplir. Simplemente, pues así como nos despertamos en la mañana, desayunamos, nos bañamos. Es algo que se debe de hacer. Es algo que debemos de hacer. Entonces hay que mejorar a través de nuestras acciones y simplemente cumplir la ley. Es algo muy valioso que nos dejó el doctor y que rescato nosotros hacerlo. Y si vemos que alguien no lo está haciendo, bueno, hay que señalarlo y así podremos cambiar como sociedad. No sé si hay algo que quieras agregar, Marcos. Pues yo creo que es lo más importante. Bueno, agradecemos a nuestra audiencia por escucharnos el día de hoy en Alegoría Política. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Alegoría Política y en Twitter como Alegoría_Pol. Nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, antes de irnos, los invitamos a escuchar la canción de esta semana. Recuerden que tenemos nuestra sección de música independiente. Si quieren que su canción se escuche, escríbanos ya sea a través de nuestras redes sociales o a nuestro correo electrónico contacto.alegoría@gmail. La canción de esta semana se llama Rapeando sobre un bolero y es del grupo Los Engendros. Muchas gracias. Muchas gracias.